Se dice popularmente que la sangre es más espesa que el agua, cuando se quiere decir, o hacer referencia, a que los lazos que unen a las personas suelen ser más fuertes, o incluso inseparables, entre aquellos que comparten consanguinidad, que entre aquellos que se unen, a través de cualquier otro tipo de vínculo afectivo o contractual. Y parece no haber ejemplo más perfecto que ilustre esto, que las monarquías. La historia está llena de ejemplos, de cómo se han forjado y disuelto reinos enteros, a través de las llamadas dinastías monárquicas. Lo que hoy en día podría parecer algo fuera de todo sentido común, hace 1000 años, era la manera más contundente de dar legitimidad a un gobernante. Y es que, podía tener más peso la sangre que fluía por las venas, que la voluntad de toda una nación. Los caballeros y los vasallos juraban lealtad y sus propias vidas, para salvaguardar los intereses, no de un pueblo, sino de un rey. De una dinastía. Era la persona del monarca, lo que daba solidez y cohesión a un reino. Fue así como en 1578, ocurre una crisis dinástica en Portugal. A causa de una catastrófica campaña militar en el norte de África, en donde el joven rey Sebastián I de Avís, así como una importante parte de la nobleza, muere durante la batalla de Alcázarquivir, sin dejar heredero. De inmediato asume el reino Enrique el Cardenal, cuyo reinado duró un breve periodo de 2 años. El emperador Felipe II, rey de España, vio la oportunidad de volver a anexar el reino de Portugal a sus dominios. Ya que de hecho, antaño hubo una época en que Portugal formó parte de la Corona de León, antecesor del reino español. Y por muchos años, hubo una animadversión hacia la dinastía que independizó el reino de Portugal, así como un ánimo generalizado de volver a unificar ambos reinos en una sola corona. Sin embargo, esto iba más allá de un simple asunto de resentimientos nacionalistas. Portugal no era ya aquel pobre reino que había nacido de las tierras recuperadas en las antiguas guerras de la Reconquista contra los califatos musulmanes. Años de eficaz administración de sus tierras y recursos, así como la insaciable sed de expansión y riqueza de sus famosos mercaderes, junto con su privilegiada ubicación en la península, la habían convertido en una potencia de ultramar, en todo el sentido de la palabra, con prósperas colonias en América del Sur y las Indias Orientales. La oportunidad que se le presentaba al prudente rey de España era excepcionalmente buena. Felipe II, tan audaz en la diplomacia como en el campo de batalla, se ganó el apoyo de la nobleza, y reclamó antiguos derechos hereditarios por parte de la línea de sangre de su madre, sobre la corona portuguesa, coronándose como Felipe I de Portugal, en 1580. Después de aplastar la rebelión de Antonio Prior de Crato, quien también poseía derechos hereditarios para reclamar la corona, la relación entre Lisboa y Madrid vivió tiempos de relativa paz. El plan de Felipe II para mantener estabilidad, sin perder influencia sobre el recién anexado reino de Portugal, fue la de instaurar un virrey español, rodeado de una corte de nobles portugueses. Dejando la mayoría de cargos públicos en manos de la nobleza local, la gente del rey se encargaría de hacer cumplir la voluntad del monarca. España se benefició de la recaudación de los ricos territorios de Portugal en ultramar, así como de la expansión de su influencia en la corte y los nobles portugueses. Mientras que Portugal aprovechaba los nuevos mercados que los territorios españoles ofrecían en América y el Caribe para expandir sus redes comerciales y riqueza. Los primeros años de relación fueron como una luna de miel para ambos reinos. Sin embargo, la anexión de Portugal como vasallo de España lo privó del manejo en su política exterior, arrastrándolo a una guerra como aliado militar de España contra sus enemigos jurados Inglaterra y Holanda. Si bien Portugal no tenía un interés real en atacar las colonias inglesas u holandesas, estos últimos, en especial Holanda, pensaban completamente lo opuesto. Y al existir ahora una declaración de guerra formal, les dio el legítimo derecho de atacar e invadir territorios y colonias clave en control portugués. De 1600 a 1630, Portugal perdió el control de varias colonias y territorios. Vio sus riquezas ser saqueadas por piratas y corsarios, y tuvo que lidiar con la creciente influencia española, que cada vez se hacía con el control de más cargos en la corte. Ante la incapacidad de España de defender adecuadamente los vastos territorios del imperio, así como la imposibilidad de firmar una paz con Inglaterra, Holanda y demás enemigos de la corona española, Portugal decidió exigir
una reorganización en la forma en la que se lidiaba con los asuntos de índole militar, pidiendo se le diera una mayor participación a los reinos vasallos en la formación, manutención y control de efectivos militares y navales. Si bien esta propuesta podría parecer arriesgada, lo cierto es que mucho de lo recaudado por los territorios en Portugal era mal gastado en la ineficiente defensa de sus territorios. Por lo que Felipe IV, monarca en aquella época, cedió a las exigencias a cambio de una mayor influencia española en la corte portuguesa, esperando que esto restara poder a los ánimos independentistas que se comenzaban a gestar en el vecino reino. Ya para 1634 y 1637 respectivamente, hubo enfrentamientos y revueltas populares, que exigían la separación de los reinos y el nombramiento de un noble portugués como nuevo rey. Se dice que la paciencia es una virtud que premia a quienes saben convivir con ella. Pues fue finalmente en 1640 que la oportunidad perfecta llegó para los independentistas. Cataluña, Nápoles, Sicilia y por supuesto Portugal, se alzan en armas de manera simultánea, causando una de las peores crisis para el Imperio español. Era imposible que España pudiera actuar en tantos frentes a la vez, por lo que el rey Felipe IV juntó a sus mejores consejeros y generales, evaluaron la situación, los riesgos y las consecuencias, y tomaron una decisión: mandar a sus mejores hombres al frente catalán, y comisionar al duque de Medina el levantamiento de un ejército con el cual hacer frente a los separatistas en Lisboa. Aventajado por la decisión de Felipe IV, Portugal hizo también su jugada. Depusieron y encarcelaron a la virreina española Margarita de Saboya, y se proclamó como nuevo rey al duque de Braganza Juan IV de Portugal, iniciando así una nueva dinastía monárquica, en el reino nuevamente independiente. Los meses pasaban, y el conflicto con Portugal se miraba distante de concluir. Casi estático. El rey Felipe IV, molesto ante tal situación, mandó a llamar a sus consejeros. Pidió saber por qué no se habían emprendido acciones militares para recuperar el control de Portugal, a lo cual, temerosos de la reacción del rey, los nobles contestaron: se ha descubierto que el duque de Medina, aquel comisionado para el reclutamiento del ejército, ha entorpecido y atrasado casi todos los preparativos. Un indignado Felipe IV exigió saber la causa de esto. A lo que contestaron sin más, que la hermana del duque es ni más ni menos la esposa del autoproclamado nuevo rey de Portugal, y junto a estos, había estado preparando el levantamiento hacía meses atrás. Se dice que la hermana del duque de Medina, ahora reina de Portugal, animó a su marido con la famosa frase: más vale ser reina por un día, que duquesa toda la vida. España tardó muchos años en recuperarse de este revés, y se limitó a una guerra de fronteras en los límites del reino con Portugal. Además de que la ayuda que los enemigos de España prestaban a Portugal, dificultaba mucho cualquier avance. De hecho, fue la misma España la que comenzó a temer por su propia seguridad, cuando en 1657, una incursión portuguesa amenazó seriamente la seguridad de la provincia de Badajoz. Finalmente, en 1661, se hizo un último intento por retomar el control de Portugal, mediante una acción militar a gran escala, al mando de don Juan José, hijo bastardo del rey Felipe IV. Fueron meses de escaramuzas, rapiñas y rápidos enfrentamientos. Hasta que por fin en 1663, ambos ejércitos se citaron en el campo de batalla para culminar con el conflicto de una vez por todas. Y, como dirían los religiosos de aquella época, Dios le sonrió al ejército portugués, que literalmente destrozó a las tropas españolas en la batalla de Ameisial, sufriendo estos últimos 10 bajas, por cada baja de los portugueses. Se dice que don Juan José resintió tanto la derrota, que jamás se recuperaría de aquella humillación en el campo de batalla, retirándose de la vida militar y política. Y con él, la esperanza de ver nuevamente los reinos de Portugal y España bajo una misma corona. A la muerte de Felipe IV en 1668, su viuda, Mariana de Austria, cansada de tantos años de humillaciones y sangre derramada, reconoció finalmente la independencia de Portugal, el 13 de febrero del mismo año. Dicha victoria, aunque victoria al fin, fue a decir verdad, agridulce. Ya que los años de guerra habían cobrado costosas facturas a Portugal, que había perdido gran parte de su territorio a manos de sus antiguos enemigos y ahora aliados Inglaterra y Holanda, y habían perdido mucha de su influencia comercial en las Indias Orientales.